No hay separación entre Cosmos y nosotros. Este podcast es un vínculo para que juntos develemos la astrología que nos habita, seamos conscientes de ello o no. De pequeña, entre los apagones cubanos durante el llamado período especial y los cuentos de mi madre, descubrí las estrellas. Mirar al cielo se volvió una pasión nocturna. Desde entonces no dejo de observar el firmamento. He pasado de contemplarlo a sentirlo. A la edad de 18 años recibí el primer dibujo e interpretación básica de mi carta natal, confeccionado con un método muy antiguo. Se desplegaba ante mí una nueva matriz energética repleta de posibilidades. En ese instante, supe que este lenguaje simbólico y su correspondencia en nuestra psique me acompañarían para siempre. Te invito a este viaje, a que juntos tropecemos con esta herramienta ancestral que nos regala el universo. Descubramos juntos esta manera de percibir la realidad y así sentir lo que los astros susurran. Hola, bienvenidos a otro episodio de Los Astros Susurran. Yo soy Lida Cao y les doy la bienvenida aquí cada lunes a hablar sobre la energía astrológica de la semana y temas que tienen que ver con el autoconocimiento. Así que yo los invito a que se suscriban, donde quiera que escuchen el podcast, pueden hacerlo a través de YouTube, en el canal que tenemos con el mismo nombre, Los Astros Susurran. Ahí puedes dejarme tu suscripción, tu comentario, compartir conmigo todo lo que tú quieras. De igual manera sale en Spotify, donde tú puedes calificar el podcast. También salimos en Apple Podcast, donde puedes pasar y dejarme un review y 5 estrellitas. También puedes seguirme en las redes sociales, @LidaCao con Y o @LosAstrosSusurran. Te espero por allá para poder aclararte todas las dudas que puedan surgir acá y todo lo que tú quieras. Hoy venimos a hablar de la semana del 20 al 26 de mayo de este año en curso 2024. Pero por supuesto, lo que acá compartimos no se circunscribe únicamente esta semana, sino que puede ser de utilidad en cualquier momento de tu vida. Con lo cual, los invito a que revisiten los episodios anteriores de este podcast, donde estoy segura pueden también encontrar algún valor. Esta es una semana donde tendremos 3 cuestiones astrológicas de las cuales me gustaría hablar. Una es la entrada del Sol en Géminis, con lo cual comienza esta semana. Desde hoy 20 tendremos un nuevo comienzo solar. Digamos que la energía del Sol se tiñe de una naturaleza geminiana. Estaremos conversando también sobre la luna llena en Sagitario que ocurrirá el jueves 23 y el sábado 25 entra Júpiter en Géminis para quedarse en este signo hasta junio del 2025. Así que estará poco más de un año y esto abre un ciclo de 12 años en el área Géminis de nuestra carta. Si te gustaría ver dónde te cae este tránsito y otros desde tu carta natal, pues puedes contactarme y podemos verlo en una consulta astrológica. Al principio pensé en hablarles de cada uno por separado para que se intentara comprender esta energía, pero creo que vamos a comentarlo desde la idea de totalidad que nos propone precisamente el mandala astrológico. Aunque toquemos cada una de estas cuestiones por separado en algún punto, pues van a estar sucediendo esta semana todas y como siempre nos enfocaremos a hablar sobre una trama general. Aunque por supuesto sí Júpiter en Géminis lo tendremos por más tiempo. Cuando llega la temporada geminiana da la sensación de estar en sintonía con la información que nos rodea, con todo. Yo les recomiendo que oigan el episodio donde hablamos sobre Géminis. Tenemos un episodio completo de unos 45 minutos, así que revisítelo en uno de los primeros episodios del podcast de hace unos años. Aquí en Géminis tenemos la posibilidad de conectarnos con todos los geminianos o lo mercurial de nuestra cartografía natal, pues es un signo regido por el planeta Mercurio que es denominado el gran conector de ideas, de planos, de vínculos. Todo es enlazado por esa función mercurial. En el episodio pasado, por ejemplo, estábamos hablando de Mercurio que recién había ingresado en Tauro y bueno, aunque esta semana el Sol entra en Géminis, aún tenemos esa energía taurina en el aire, nunca mejor dicho, ¿no? Porque es quien rige el signo de Géminis, donde va a entrar el Sol, Júpiter. Yo les recomendaría durante esta época intentar clarificar cómo estamos circulando, apreciar el movimiento de esa libido o energía psíquica, en qué área de la experiencia se moviliza o se estanca. Revisar el área geminiana o donde esté Mercurio en su cartografía natal, a ver si hay una circulación o cómo estamos viviendo, o si estamos tal vez fijados en un polo. Por ejemplo, podría ser algo en apariencia tan sencillo como que llevamos un tiempo operando desde un comportamiento determinado, que tal vez sentimos que debe rotar, o si estoy apegado a una manera de percibir algo que se ha fijado, ha quedado como enquistada. Pues pienso que será buena época
para liberar estas ideas estancadas y dar apertura a un nuevo mindset, a una nueva manera de apreciar la realidad. Creo que el tema de la confianza y de ser capaces de amplificar nuestras ideas, nuestras creaciones, va a ser vital. Yo, por ejemplo, quiero dar continuidad a un libro que hace tiempo tengo en perspectiva y quiero comenzar a escribir. Me gustaría también comenzar a escribir un artículo para una revista astrológica y todo esto ha llegado sincrónicamente con la temporada Géminis. Porque el ejercicio de la escritura, donde ponemos las palabras, la mente, las ideas, cómo conectamos lo que sentimos tal vez con nuestras experiencias más internas o esas experiencias más internas con el exterior. Todo esto es muy geminiano. Así que yo diría que esta semana podemos considerar o reconsiderar la idea de estudiar. Lo mismo, empezar estudios, algo nuevo, o también seguir o continuar estudios superiores. Si yo tuviese que poner en palabras la energía astrológica de esta semana, sería como reafirmar la confianza en nuestras ideas, pero no solo desde el plano más mental, sino desde las acciones. Desde comenzar a poner, digamos que, cuerpo a las ideas. Podemos ver, por ejemplo, cuestiones geminianas como la versatilidad y el ajustarse, a veces con júbilo, con gozo, como si se jugara desde lo lúdico, desde el humor, o también desde un lugar de disfrute. Hay algo de hacer lo que disfrutamos, o sea, y de disfrutar lo que hacemos, de pensar, y creo que lo hemos hablado anteriormente, de revisar nuestra rutina y pensar cuánto porcentaje de lo que hacemos y estamos haciendo diariamente lo disfrutamos. ¿Somos capaces de disfrutar todo eso plenamente? O digamos que, ¿qué cosas voy a empezar a incorporar a mi día que me genere este disfrute? Puede ser incluso algo simple. Pensar también en el entretenimiento. ¿Dónde estamos poniendo el foco de entretenimiento? ¿Qué estamos consumiendo y qué nos llega en ese sentido? Y, por supuesto, pensar también qué nos habilita eso que consumimos. Eso es sumamente importante. Si pasamos mucho tiempo, por ejemplo, con el teléfono o dónde estamos poniendo el mayor porcentaje de nuestra atención. Por ejemplo, tengo una consultante que me estaba comentando en estos días que una de las cosas que ella quería comenzar a trabajar era el intentar no consumir o no consumir tanto contenido chatarra o estar tantas horas pegada en el teléfono, porque ella sentía que esto no le aportaba. Que se estaba dando cuenta que determinados programas o cosas que consumía en redes sociales le estaban generando cierta ansiedad, incluso insomnio, porque aún sabiendo esto, ella no dejaba de verlos y era algo que ella sabía que no le estaba aportando nada, por el contrario. En otras ocasiones yo le he comentado a ustedes, por ejemplo, que yo desde hace años no veo ni me gusta ver noticias, pero es una cuestión muy personal. A esta muchacha yo le sugerí, por ejemplo, que comenzara a enumerar determinadas acciones que ella disfrutara y que muy gradualmente podía incorporar o empezar a sustituir, porque hay infinitas cuestiones a lo mejor que estamos disfrutando, que nos sentimos felices haciéndolas y que nos aportan y a veces no somos capaces de verlas en ese sentido porque nos hemos acostumbrado a esta dinámica. Pero es importante lo que vemos, lo que escuchamos diariamente. Y si tú realmente estás inmerso o deseas vivir tu proceso personal desde la conciencia, pues tendrás que empezar también a valorar tu rutina y entre ello lo que consumes como entretenimiento. Y por supuesto ver también qué tiempo le estás dedicando a ello. Yo te recomiendo que eso que yo le dije a mi consultante también lo hagas tú. Pienso que todo en esta vida se trata de oscilar y de no quedarnos cristalizados en un polo, o sea, que no circulemos esa energía. Pienso que no es problema que un día veamos un programa, no sé, de chisme o darle play a algo que es puro entretenimiento y carezca de una sustancia que pueda aportarnos a nuestro proceso, pero el exceso o la fijeza con que lo hagamos, eso será lo que nos dará la medida. Es como el alimento. Por ejemplo, que los nutricionistas cuando recomiendan una dieta, por lo general, cuando te hacen un plan de alimentación, siempre tratan de poner diferentes tipos de alimentos nutritivos porque nuestro organismo y nuestra microbiota intestinal necesita variedad. En un sistema, digamos que ideal, lo importante sería que cada día nosotros comamos cosas diferentes y de igual manera en cada comida. Lo mismo pasa con lo que consumimos en otros niveles. La variedad, las proporciones de lo que nos nutra realmente
será lo que nos contribuirá a nuestro bienestar. Creo que son cuestiones que podríamos tener en cuenta esta semana y todos estos días a lo largo también de la entrada de Júpiter en Géminis, o sea, durante todo este año un poco más. Y pongo estos ejemplos porque en los niveles de lo geminiano podemos encontrar lo mismo a la chismosa del barrio, que en otro nivel pues un comerciante exitoso o a un periodista, un escritor, y partirá de nuestra conciencia y desde nuestra responsabilidad cómo vivamos o cómo decidamos lidiar con esta energía, ¿no? Podemos ser un gran comunicador o quedarnos solo en la transmisión de información parca y linealmente. De nosotros siempre va a depender cómo vivenciemos lo astrológico y por supuesto no todos lo haremos de la misma forma. Si pensamos en lo mercurial, continuando toda esta idea geminiana, pues hay una cualidad de la mente que es poder ir hasta donde quiera y esa naturaleza de poder ir o circular en todas partes, de subir, bajar, entrar, salir, nos trae la idea de que nuestra mente pueda hacer eso. Y entonces, si somos capaces de ir a todos estos lugares a nivel mental, nos está diciendo que tenemos las posibilidades, los recursos para cruzar el umbral de lo perceptivo. O sea, que empecemos a trabajar con esa función mercurial, que no solo sería enfocarnos en lo que decidimos, o en lo que escribimos o cómo nos comunicamos, sino también se trataría de cómo hacer un cruce desde lo mental a lo material. O sea, cómo vamos a ser capaces de proyectar en la materia, en las acciones, todo aquello que pensamos. Mercurio rige los caminos, las encrucijadas. Géminis tiene que ver con hacer puentes también, con lo que hay del otro lado del camino o del cruce. ¿Qué nos encontramos cuando pasamos esa zona liminar? Lo borderline, las fronteras. Mercurio o Hermes tenía unos zapatos alados, con alitas, y sería un poco pensar esta semana qué habría al otro lado del camino, al otro lado de ese cruce, que es la única manera de saberlo, es imaginarlo o hacerlo. Hacer el camino y luego cruzar ese camino. Y a veces nos cuesta el cruce, nos cuesta volar, nos cuesta transgredir. Incluso a veces nos cuesta adentrarnos en lo profundo y en ese profundo camino de la psique o del alma. A Mercurio, Zeus le encarga los mensajes más importantes, o sea, comunicar lo superior. ¿Y acaso estamos listos para recibir eso que puede venir de universos superiores? ¿Acaso crees que mereces todo lo positivo que tienes? ¿O en ocasiones te asalta la duda? Esta época donde todo lo mercurial se verá matizado por la expansión jupiteriana te invita a cerrar con esos pensamientos limitantes y a abrirte desde el disfrute, con confianza, a liderar tu vida, a conducir tus ideas con confianza porque solo tú eres capaz de descubrirte. Desde las luces, sombras y desde ser capaz de transitar ese camino, de aparecer un buen día del otro lado de esa frontera que muchas veces no es solo mental y siempre será parte del propósito de tu alma. No vamos a olvidar eso, del propósito de nuestra alma. El nombre de Zeus, o sea, Júpiter para los romanos, es luz. Y este planeta entra en Géminis esta semana para abrir un ciclo de 12 años y establecerse hasta el próximo año, hasta junio del 2025. Y nos dice desde allí que somos portadores de una gran luz capaz de liderar ese Olimpo, el Olimpo de nuestra alma, de conducirnos y circular por nuestra propia realidad con confianza. La confianza que da a amplificar esa luz. Incluso, aunque sepamos que a mayor cantidad de luz amplificada, mayores posibilidades de sombra proyectada. Pero debemos ser capaces de no solo ir por encima de ello, sino de atravesarlo y, ¿por qué no?, de permitir que eso nos atraviese a nosotros también y de recibirlo con gratitud. Júpiter en Géminis nos llama a la aventura, a atrevernos a expandir esa área Géminis de nuestra carta. ¿Sabían que es el planeta más grande del sistema solar y su campo gravitacional protege a la Tierra de asteroides? Y desde la astrología más tradicional se llama el gran benéfico este planeta. Se dice que está en exilio en Géminis, porque ya ustedes saben que si se habla de un signo, se habla de un axis. O sea, está Géminis en un lado y está Sagitario del otro. Y el planeta que rige Sagitario es precisamente Júpiter,
quién va a estar en Géminis. Y cuando está del otro lado de ese axis, se dice que el planeta, de acuerdo a las dignidades planetarias que viene de una astrología más tradicional, se dice que está en exilio. Por tanto, la búsqueda de esta verdad, que se relaciona también con lo jupiteriano, esta verdad personal no necesariamente será tan fácil, pero digamos que siempre hay alternativas, siempre estará ese plan B. Alguien que tuvo en su carta natal esta posición, un geminiano con Júpiter en Géminis, en su ascendente además, según la carta pública que encontramos en Google, fue el escritor Arthur Conan Doyle, creador del conocido personaje de Sherlock Holmes. Y es curioso cómo viene de una familia católica irlandesa, de una tradición de caricaturistas, ilustradores como sus abuelos, sus tíos, algo que pudiéramos también asociar a este Júpiter. Serían estos dogmas religiosos y la presencia de esto en el hogar, el haber crecido rodeado de todo esto. Y fíjense cómo este personaje, él estudió medicina, que pareciera algo muy lejos de la escritura, sin embargo podemos vislumbrar en su vida esta bifurcación geminiana, de haber estudiado algo, pero haberse apasionado a lo mejor o dedicado a otra cosa. O sea que ambas cosas también estuvieron presentes en su vida y no solo eso, él tuvo una vida cargada de aventuras y muy curiosa que yo les invito a buscar. Este personaje incluso de Holmes estuvo inspirado por un médico forense que él conoce mientras estudiaba medicina en la universidad. O sea, también vemos cómo de una u otra forma lo jupiteriano fue importante. O sea, esos estudios que realizó, esos estudios universitarios, luego incluso hizo un doctorado. Se embarcó en un barco ballenero que iba al Ártico a ejercer como cirujano. Toda una vida llena de creatividad. Entre letras, estudios, relaciones, le gustaba el fútbol, fue apasionado del cricket, su primera esposa muere y luego se casa con una medium. Él cobra fuerza como escritor, sobre todo a través de este personaje de Sherlock Holmes, que fue una sensación, pero también se quiso alistar en el ejército, aunque fue rechazado. Y cuando muere uno de sus hijos, esto lo lleva a frecuentar uno de los círculos espíritas de Allan Kardec. Comenzó a escribir y a defender también el espiritismo. Imagínense cuánto hay de esa amplificación jupiteriana. Todo esto tendría un poco que ver con estos geminianos, entre otras cuestiones, por supuesto, ¿no? Vayan y busquen su biografía, que es realmente un personaje muy apasionante. Es un personaje con una amplia obra literaria también, una vida muy relacionada a esa amplitud que yo les decía. Y desde un costado, digamos que también geminiano. Tal como esta época que se avecina, ¿no? Donde aventurarnos a hacer cosas diferentes que nos emocionen puede conectarnos a esa energía y, por supuesto, a nosotros mismos. Una de las frases de la obra de Arthur Conan Doyle guarda estrecha relación con esto y por eso me gustaría comentárselas aquí. Él decía que cualquier cosa es mejor que el estancamiento. Y quiero traerla porque esta entrada de Júpiter en Géminis y lo que les decía de la circulación, no solo es que sintamos esta sensación de querer ampliar o de la certeza en la confianza, puede ser una época donde precisemos no solo quitarnos la máscara, sino ser capaces de jugar a poner y quitarnos ciertas máscaras, a vivir tal vez una sensación de estancamiento, pero saber, como dijera también Doyle, el futuro se encuentra con el destino y el presente es nuestro ahora. A mi suponer, la experiencia de transitar por el presente, comprendiendo, siendo capaz de comprender la función de cada cosa, incluso de cada sensación o de cada estancamiento, de esto que hablábamos, será clave para actuar desde la confianza en el futuro. Júpiter en Géminis es la fe en las palabras, es atravesar los dogmas, ser capaces de surfear las creencias para renacer en el nuevo nosotros, donde aflore la verdad, la autenticidad de cada quien. Sería mirarnos desde nuestras particularidades y desde nuestras diferencias con un otro. Es abrazar el error, los fracasos, las cosas que no llegan, esas noches oscuras del alma. Es hacer ese duelo de viejas partes que ya murieron
Y es en el mejor de los casos atreverse a ir adelante con todo y a caminar en este mundo que no se detiene. Y a saber que vivimos en un planeta que no solo no se detiene, sino también que ahí está, con cierta oblicuidad. Una inclinación que tiene la Tierra, nuestro planeta, que ya nos augura que la vida aquí no será perfecta, no será recta. Y mirar esto nos puede dar la medida de que cuestionemos cada vez más qué es la perfección, desde qué rectitud vivo mi vida o desde dónde estoy apreciando las cosas. También esta luna llena en Sagitario que tendrá lugar esta semana cerraría un ciclo de 6 meses, como cada plenilunio. Algo cae frente a todo esto y nos propone un nuevo diálogo, una nueva aventura de algo que plantamos o que estábamos viviendo hacia el 12 de diciembre del pasado año. Es una de las lunas más bellas del año, llamada por los nativos americanos como la luna de las flores. Abre la puerta a lo nuevo, aunque de esa sensación de pérdida o de desborde emocional. Podría darse esa sensación de que estamos desgarrándonos de algo. Por eso a veces en las lunas llenas tenemos un costado más emocional que aflora o nos sentimos como drenados. Pero bueno, definitivamente en los plenilunios hay algo de la claridad, hay algo que se transparenta para que empiece un nuevo ciclo y para que cierre, por supuesto, otro. Tendrá que ver, por supuesto, además con todo lo anterior, con todo lo que hemos hablado. Y ocurre en el grado 2 de Sagitario, que yo les voy a leer el grado 2 de Sagitario según los símbolos sabianos que propone este autor que a mí me encanta, Dane Rudhyar, en este libro. Les recuerdo que estos grados sabianos es una interpretación a través de una canalización, una interpretación simbólica de cada uno de los 360 grados del zodíaco. Y el grado 2 de Sagitario, donde ocurrirá esta lunación, dice: la imagen que él propone es esta. Olas de cresta blanca muestran el poder del viento sobre el mar. Nota clave: la movilización de energías inconscientes bajo la presión de motivos suprapersonales. Claro que está clarísimo y que tendrá que ver con todo lo que hemos hablado, cómo es época para un movimiento, para ser capaces de transparentar cosas, ideas. Por ejemplo, esto de que el viento y el mar se hallan en constante intercambio, además de ser hermoso, habla del símbolo del viento y también de las olas, o sea, de dos polos, muy geminiano todo. Me gustaría que pensaran en esto y bueno, ojalá que hayan encontrado aquí algún valor. Como siempre les digo, si quieren compartir algún insight o lo que sea, pueden escribirme en mis redes sociales, @LidaCao, Instagram, @losastrosusurran. Y bueno, pueden escucharlo en Spotify, en Apple Podcasts, en YouTube. Y bueno, nada. Espero que se suscriban y que si lo escuchan por Apple Podcasts dejen un review, 5 estrellas, y que recomienden el podcast a quien ustedes crean le pueda gustar, lo pueda valorar y apreciar. Les mando un abrazo grande y nos vemos la próxima semana.